Bienvenidos a este nuevo podcast de la Escuela de la Democracia. Hoy me acompaña, como siempre, Israel Camero, coordinador académico de la Escuela de la Democracia, y tenemos a un invitado muy especial, es William Dávila, director del Instituto de Empresas, el IE, en España, y también es director de la Fundación Building Up. Y justamente el tema de tu fundación, William, es lo que nos hizo invitarte, porque queríamos hablar desde hace tiempo en este espacio que se preocupa por entender la democracia, sus problemas, la crisis, las potencialidades, pero sobre todo su vigencia. Y eso es lo que nos llevó a pensar si este futuro ya inmediato de la revolución digital es un futuro democrático, si la democracia es compatible, si lo queremos graficar más directamente con ese metaverso, ya una palabra que se posicionó a raíz del cambio de nombre de Facebook, pero que bueno, que eso no existía antes, pero en cualquier caso hay mucha inversión dirigida a esa realidad virtual. La pandemia ha sido también, por supuesto, un acelerador de estos procesos. Y uno se pregunta si la democracia, tal como la conocemos, que está atada a un ámbito geográfico, a un espacio común, puede trasladar sus principios a ese mundo globalizado, digital, a distancia, donde posiblemente uno se relacione con alguien igual a uno, similar a uno, que vive en cualquier lado, pero no tenga nada en común con el vecino. Y eso, pues, ¿qué tipo de sociedad genera? Y tú que eres experto un poco en la futurología, en ese mundo que nos, de la carrera a Marte, por llamarlo de una manera, que nos espera a nuestra generación y sobre todo a nuestros hijos, ya nos dirás cómo ves tú la democracia, que por supuesto también es algo que te apasiona. Pero quería comenzar por el historiador, para que nos hable si hay algunos antecedentes históricos de discusión, de análisis en cuanto a si la democracia es aplicable a ámbitos globales o tiene que ver con el territorio común y la ley común. Yo creo que hay mucho de novedad en lo que estamos viendo, pero una novedad sí tiene algunos precedentes, incluso en el debate sociológico, en el debate de pensamiento, de pensar la comunicación y de pensar cómo los cambios técnicos en materia de comunicación han afectado nuestra manera de percibir tiempo, percibir espacio, de percibir la noción de comunidad y cómo eso va cambiando. Yo recuerdo que cuando uno estaba en los tiempos universitarios, uno leía a Marshall McLuhan, que fue el primero que acuñó la idea de aldea global y que hablaba justamente cómo el cambio en los medios de comunicación, en ese caso era la erupción de la televisión, cambiaba la manera en que percibíamos, en que socializábamos, y que no tenía que ver tanto con el contenido, sino como el medio en sí. Y cuando Internet empezó a popularizarse, hubo una especie de idea que hoy se percibe como ingenua, de que en la medida que Internet se ampliara y se expandiera, los límites para la democratización eran inmensos. En la medida que todo aquel que pudiera conectarse, esa noción de una gran ágora pública, una gran deliberación pública de construcción de todo el mundo, podía efectivamente no solo informarse, sino participar. Incluso los mitos de la democracia directa a través de Internet, hubo muchos mitos alrededor de eso. Y así como hubo una idea optimista en los años 90 sobre todo, hoy en día estamos viendo en los últimos años más bien una idea fatídica o una idea de terror y de temor con respecto a unos procesos más bien como de tribalización. Porque ¿qué pasó? Muy bien lo que dijiste, Chato, con respecto a que se ponen en contacto a través de fenómenos como las redes sociales, para poner un ejemplo, entre otros tantos, gente que se parece independientemente del espacio y del lugar en el que esté. Pero al mismo tiempo, esa gente que se parece crea una especie de burbuja de los parecidos y un efecto de tribalización que al mismo tiempo genera un efecto eco. Yo voy a un sitio a escuchar a aquellos que piensan como yo y estoy convencido que una vez allí, los que piensan como yo reflejan la verdad. Entonces, esa manera de no entender la diversidad o de bloquear la pluralidad es algo que no se pensó nunca que Internet podía derivar en un proceso tribal, que te habla también de otra manera de entender una aldea global, no una aldea global, sino miles y millones de aldeas, no interconectadas, sino aisladas con burbujas una de otra, y que cuando lo trasladas al mundo real, viene el problema, porque nuestra socialización política de todos nosotros ha sido de un Estado, la idea de un Estado, de una nación, la democratización, los avances de la democracia
se han dado para democratizar un Estado preexistente, para democratizar un régimen político preexistente y que gobernaba un territorio. Si tú descompones el Estado, si tú descompones la figura del territorio y creas una especie de ciudadanía global, ¿cuál es el espacio de ciudadanía? ¿Cuál es el espacio de esa soberanía? Sí, sobre todo nos obligaba a convivir entre desiguales y había una pluralidad que es un producto de la democracia. Así es. Entonces, esa parte idílica que citaba Israel, porque claro, la digitalización es producto de la democracia y ciertamente democratiza, pero todo en exceso es malo. O sea, incluso la democracia en sí, en exceso es mala. Ya pasamos esa etapa utópica, ya se ven algunos problemas como el dogmatismo, como la polarización que se está viendo con los fake news, ahora con el tema de la pandemia. Yo sé que tú eres optimista con esto y quería que aterrizara o abrieras el melón en cuanto a qué hay detrás de esta tecnología nueva y qué esperar. Bueno, yo, como tú conoces, soy un ferviente creyente en la tecnología, la ciencia en general y la aplicación de la ciencia a través de la tecnología. Creo que eso está resolviendo muchos retos que ha tenido la sociedad. Ahora, cuando hablamos de la tecnología y democracia, es un issue en este momento. Tú puedes usar la tecnología para poner herramientas para facilitar los diferentes procesos democráticos. Puede pasar, como hay estados como China, por ejemplo, donde se han convertido no sé si llamarlo tecnocracias, tecnocracia, no, sistemas basados en la tecnología y el control. Sistemas tecnocratizados. Exacto. Y luego... Lo que te refieres es que es tecnología aplicada a control social, creo, ¿no? Sí, pero es que yo lo que veo es que como todo converge, no es tan definido, no es voy a usar la tecnología para el control social, todo es como mezclado, entonces es muy difícil distinguir los temas. Muchas veces, hoy en día tenemos un control social en las democracias que no teníamos hace unos años, y probablemente si hace unos años le hubiésemos dicho el tipo de control social que vamos a tener ahora, te diría, bueno, eso es 1984, esto es una cosa, y sin embargo estamos viviendo en eso, ¿no? Y por otro lado, los retos que tenemos es que estamos, como mencionabas en el metaverso, estamos creando nuevos espacios de ciudadanía donde no sabemos cómo va a ser cómo se va a configurar eso, o sea, ese mundo tecnológico, ese mundo resultado de los avances tecnológicos, que es una nueva realidad, cómo van a ser las dinámicas sociales allí y cómo se regula y quién lo regula. Exacto, y si la democracia aplica ahí. ¿Cómo se ejerce el poder? Porque, ojo, o sea, tú ves un futuro abierto donde ni siquiera la democracia es segura, ¿no? Exacto. Okay. Y además, ojo, y no digo que sea mejor, no, pero bueno, la democracia que nosotros hemos visto también ha evolucionado. Es decir, lo que no podemos es estar en contra de la evolución. Claro, claro. Por ejemplo, mencionabas el tema de democracia directa, que se ha hablado mucho y se ha visto en muchos casos complicado de implementar, excepto para cosas muy puntuales y votaciones muy relevantes y tal, pero pensar que cuántas leyes se discuten en un parlamento, tú que has estado en el parlamento en un día, o sea, estás todo el día, tú no puedes pensar que tú estás haciendo tus tareas normales, ganándote la vida, y además siempre una ley entre la que no se puede. almuerzo. Pero hace poco estuve en una conferencia donde hablaban de, bueno, espera, ahora si tú eres un trader de acciones, tú puedes replicar, o sea, un avatar puede aprender de tu forma de hacer trading, ¿verdad? Y usar esa metodología de hacer trading, yo te la puedo comprar para usarla para mí o para unas acciones diferentes. Una inteligencia artificial para reproducir. Pero una inteligencia artificial que reproduce tu estilo, en este caso, de trading. Bueno, entonces había un debate de, bueno, y si ese avatar, que es una persona o sea, es un ente, una inteligencia artificial que va aprendiendo. Pero no es que tú lo alimentas y lo programas, él aprende. Claro, pero entonces, al final aprende de una persona. Claro, exacto. Imagínate que tú tienes un avatar que aprende de ti y aprende de tu forma de ser. Ese avatar sí podría estar conectado con avatares en todo el espacio y votar las leyes en el día a día como si fueras tú. Porque ha aprendido de ti y te replica tu estilo. Entonces, fíjate que... Claro, ahora, pero eso es partiendo
que la democracia plebiscitaria sea buena. La democracia moderna es una evolución de aquella democracia directa que, entre otras cosas, condenó a muerte a Sócrates. O sea, vamos a decir, la democracia va mucho más allá de que una mayoría decida todo. Tampoco es que la utopía sea la democracia plebiscitaria. Pero creo que el tema es que no solo la democracia plebiscitaria, porque parte de lo que se vio con mucha esperanza con el tema de Internet no era solo los referendos, no es solo un tema de referéndum de votar mayorías y minorías, sino la creación de espacios de deliberación, que eso sí, que eso es muy distinto a la simple regla de la mayoría. Ok, pero desde el punto de vista de construcción de contenido común. Pero las redes nos han dicho que el debate social no ha sido, o sea, debate no es, se parece más a lo tribal que tú decías. O sea, es una sociedad más polarizada porque ese debate no ha sido el que se esperaba, ¿no? Es que se esperaba. Entonces, si lo llevamos a lo político, podemos poner el ejemplo de los fake news de la vacuna, donde la gente, o la posverdad, que al final la gente cree lo que quiere y se conecta con quien cree lo mismo. Entonces, al final no hay ni siquiera un debate, ¿no? Sí, pero fíjate, en ese caso, ok, el debate es importante, pero tú has dicho, dijiste una palabra muy importante en todo esto que es comunidad. O sea, en el fondo, la democracia pues se trata de eso, de un instrumento para gobernar una comunidad. O para que haya convivencia dentro de esa cosa pacífica. Las herramientas virtuales pues, han ayudado a conformar comunidades en torno a intereses puntuales, ¿no? Esos intereses, pues, si a mí me gusta tal cosa, pues yo me uno a la comunidad tal, uno ha creado esas burbujas, pero también en el punto de vista político te da a entender cuál es el debate, o sea, qué es lo hot en ese momento en una sociedad. O sea, puedes determinar, en este momento está debatiendo sobre este tema, o este es el tema que más se está hablando, o es el tema que tiene más recorrido en redes. O un debate que migra de un sitio migra a otro. La opinión pública. Exacto, pero es una opinión pública que no es simplemente la encuesta de turno, es otra cosa. En tiempo real, además. Y que está menos controlada. Tiene como la paradoja. Durante mucho tiempo, y hay quien ha criticado el momento actual, que supuestamente hay un gran control de la opinión pública desde ello. Cuidado. Antes de que existiera todo este boom de información, leíamos 4 o 5 periódicos y ya, y la opinión pública está en manos de 4 o 5 periódicos. Ahora, tienes una gran había intermediación. Pero fíjate, claro, pero fíjate en esa parte del periódico, cómo los medios públicos nacen un poco con la idea de decir, no, mira, hay periódicos que como son negocios en el fondo, pues tienden a posicionarse hacia un pensamiento específico, entonces empieza a haber unos más de un lado, otros más de otro, unos más no sé cuánto. Se crea una élite. Entonces, oye, pues los que son de cierto pensamiento compran un periódico, los que no compran otro, se quedan en esa comunidad, pero probablemente no están. Y entonces el medio público lo que trata de decir, no, yo quiero dar algo, esa era la idea, coaching all. Sí, algo que sea, que no tenga influencia de tal. Bueno, lo que pasa es que hemos visto que eso luego tiende a que el gobierno de turno lo use y tal. Pero, por ejemplo, la BBC es muy respetada. Así es. El PBS en Estados Unidos es muy respetado. Es decir, sigue habiendo algunos medios. Ahora, lo llevas a redes sociales y lo que te empiezas a crear ya no es que yo compro el periódico tal porque me siento más acorde a sus pensamientos, sino porque ese medio me empieza a mí a meter en una burbuja, como tú lo has definido, donde yo creo que esa es la realidad. O sea, ya no es que yo me defino de un lado del espectro político y compro, pero no, es que yo empiezo a creer, o sea, me empieza a alterar mi realidad. Entonces, si yo creo que es que los Illuminati, los terraplanistas, entonces todo me empieza a salir. Todo es coherente, todos están de acuerdo. Entonces, yo empiezo a creer, me empieza a alterar mi noción de realidad, que es una cosa bastante más grave. O sea, entonces, allí, y además todo en una misma plataforma, porque no es que... Bueno, porque lo que se democratizó es el derecho a manipular. Yo creo que los medios tradicionales también manipulaban. Claro, lo que pasa es que eran menos y tenían algunos códigos, algunos límites más marcados, porque primero no son anónimos, o sea, todo lo que... Y crearon un espacio común. Pero las redes lo que democratizaron es que ahora todo el mundo es un medio, además lo puedo hacer desde el anonimato, en ámbitos geográficos donde parte del ejercicio de la libertad. Donde me siento intocable. Claro, es un exceso,
Pero entonces es una manipulación que está ahora democratizada Pero fíjate, a niveles globales y Tú antes podías leer un periódico y decir, bueno, ok, estoy de acuerdo, ni siquiera llamemos manipulación aquí, llamamos Esta es la línea editorial, el punto de vista con un con respecto, no sé, al aborto. Bueno, el punto de vista de un medio más conservador versus el punto de vista de uno más liberal. Era muy claro. Era muy claro. Ahora ya no es ni siquiera el punto de vista, porque en estos medios tú no puedes ver el punto de vista del otro. Porque la realidad, a ti no te sale el punto de vista del otro. No, pero una cosa es el punto de vista sobre un hecho, que eso era lo que era lícito antes, que tú tuvieras distintos puntos de vista y yo te podía manipular sobre mi interpretación, pero la gente no dudaba de los hechos. Aquí llegamos al punto donde no es la interpretación, es que ya el hecho o puede ser falso, o incluso ni siquiera importa si es falso. Si se adapta a mi manera de pensar, yo me lo creo. Y la gente ni siquiera constata, a la gente ni siquiera le importa. Es decir, de verdad, entonces, eso, una democracia que no se basa en el pensamiento científico que generó esta revolución tecnológica, se basa en hechos. Y que usan eso para cuestionar a la ciencia. Al menos los hechos nos unían. Lo que pasa es que el hecho empieza también en esta alteración de la realidad a ser relativo. O sea, un ejemplo. El terraplanismo que hablamos antes. Yo te digo aquí, no, es que yo soy terraplanista. Y tú me dices, no, es que eso no es tal. Y yo te digo, demuéstrame que la Tierra no es plana. Bueno, no sé, o sea, aquí el puesto en este momento... empiezas a abrir un debate. Pues en este momento no sé, o sea, tendría que mostrar, vamos a un sitio, que vamos a ver cómo los barcos pasan del mar. Pero aquí, así en 10 minutos, en 5 minutos, el problema. Entonces, ¿ves? Entonces ya es... ¿tú crees que la Tierra es...? Y ya siembra duda en el que ve. Ese es tu punto de vista entonces, el punto de vista mío. Entonces ya hay dudas sobre el hecho, porque ya el hecho pasa a ser una especie de punto de vista. Es que tu opinión es tu opinión, mientras que mi opinión es que es plana. Claro, pero antes como yo creo que las personas entendían cuáles eran sus limitaciones. Eso también tiene que ver con ese proceso de la revolución de las masas, de Ortega y Gasset, que no quiero entrar ahí, pero de alguna manera el tema está en que ¿por qué todos somos expertos en todo? Bueno, en vacunas, por ejemplo. O sea, antes había un referente que tenía que estudiar no sé cuántos años, tenía que tener un prestigio, una trayectoria, o por lo menos para yo saber si me parece creíble que la Tierra es plana, yo veía un documental de National Geographic, o sea, pero ahora te metes en internet pero y ves argumentos de quien sea, por eso de quien sea. Y el documental es muy bien hecho, argumentando que la Tierra es plana, y el documental está técnicamente hecho. Hay un programa de los ¿cómo se llama esto? Los antiguos alienígenas. Alienígenas, ancestrales. Y claro, tú te pones a ver temas. A ver, si tú no. Uno lo puede ver en plan. Eso es entretenido. Pero te compro este ejemplo para que entiendas la diferencia. Ese programa se basa en una hipótesis. Por más que todo sea a favor de su hipótesis y por supuesto te estimule creer la posibilidad de una teoría, por lo menos son respetuosos en que es una hipótesis y que estás hablando de una posibilidad más. O sea, está hecho desde la duda o desde... pero en internet tú no ves hipótesis. Bueno, en internet tú ves... Verdad absoluta. Y fíjate que eso es lo menos científico. Fake news. Eso es lo menos científico porque la ciencia se basa casualmente en que no hay verdad. Eso es claro. O sea, la ciencia, y además, porque esto, es que yo hice un análisis y entonces tú estás en contra de la ciencia. No, pero la ciencia tiene un proceso. Así es. Entonces, no es que yo investigué ahí, sino que eso tiene... Bueno, hay un hipótesis, pero es que hay un proceso de expertos que hacen ese tema. Ha pasado con el tema de la pandemia. Muchísima gente criticaba que determinados expertos científicos no hablaban en términos cortantes, sino que hablaban con los datos que tenemos hasta este momento, lo que podemos suponer es que podría ocurrir esto. Como hablan los científicos, porque al final el pensamiento científico se basa en un conjunto de datos, le aplicas una metodología y extraes conclusiones que son sometidas a ese conjunto de datos.
la gente no está buscando eso, la gente está buscando verdades, certezas. Bueno, ¿no? Y la ciencia no te da una certeza absoluta. Y más allá, este es el acercamiento que tenemos. No, exacto. Y según lo que. O sea, yo te puedo Y esto es decir, verdad hasta aquí. yo te puedo decir en este momento que la Tierra es Es un redonda. esferoide y tal. Porque, bueno, es un cubo. Porque hasta ahora todo cuadra con eso. O sea, Las evidencias me dicen. mañana me traes una evidencia seria que diga que tal y que funcione. La ciencia es abierta. Pues fenomenal. Ahora, lo que no se vale es que me digan, no, pero es una posibilidad que también sea claro, claro, no, pero también puede ser recalculada. pero yo creo que nunca nos hemos puesto como que uno iba a valorar directamente un hecho científico de esa magnitud, como si la Tierra es redonda. Uno creía, si no en el sistema, creía en la NASA, en la ciencia, en los científicos, en los especialistas. Entonces, o sea, después que lo validara esa instancia, tú podías aproximarte o no a eso, pero que ahora queramos entrarle a todos los temas. Ha desaparecido el Sí, criterio de sí, autoridad. el criterio de autoridad. Cuando llegan estos memes, que a mí me parece un invento genial, el tema de los memes, Claro. que hay uno que dice, no te germinó el frijol en el colegio y ahora estás opinando de la vacuna y tal, ¿no? Bueno, sí, realmente, como se ha democratizado también la información, porque antes... No, pero no estamos buscando más que mis verdades o no, teorías conspirativas. Yo creo que sí, claro, por eso, pero y yo creo que ahí hay un caldo de cultivo que es la crisis en general. O sea, la crisis incluso hasta del sistema democrático. La O desconfianza. sea, la gente busca esa teoría, en parte también el populismo, busca esa... El populismo es muy conspirativo. Claro, sí, pero sí, veía hasta hace poco la conspiración, o sea, tú hablabas pero es como con que un me quiero comunista, victimizar. claro, como porque que hablaba con un comunista y el comunista es muy conspirativo. Entonces, no, bueno, la CIA mató a Jesucristo. El imperialismo mexicano. Desde siempre ha existido un grupo que ha decidido. O sea, pero ahora lo ves en todo, o sea, En todo el con espectro. el otro lado. Y los Illuminati, los masones, Es que antes la tenían, la conspiración judeo-masónica Judeo-masónica, global, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, En aquello de que los comunistas y los capitalistas en el fondo están de acuerdo Claro, en la pero- conspiración todo contra Pero el mundo, pero el mundo normal, eso es Claro. hasta elitesco. Sí, sí, Eso era era una élite que algo, tenía o conspiraciones. unas sectas, pero al final el ciudadano común no tenía tiempo para eso. y no le llegaba la o- información. Biotecnología y Es que durante mucho solar, tiempo se ¿sabes? pensó que el problema era la falta de información, que lo que necesitaba la gente, que en parte era verdad, era tener acceso a la información. El punto es que ahora este mundo de Internet te ha abierto una gran cantidad de información y lo que falta ahora por construir, ¿cuál es el criterio Sí, pero para fíjate, delimitar pero fíjate, ya- el consumo de ya- información? el procesamiento Bueno, de por eso el información? pensamiento crítico hoy en día es muy importante. Pero ya Revel, en los 80, el ensayista francés Jean-François Revel había dicho, con el conocimiento inútil, que fue el título Claro. de su libro, había dicho, si antes el enemigo de la humanidad era la ignorancia, ahora lo es la mentira. Y lo que basaba era, no, que la información la tenemos, y eso era antes de Internet. O sea, ya partía que en el siglo XX todo se sabía. O sea, ya habíamos llegado, o por lo menos casi todo, ¿no? Y lo que faltaba. Pero que él decía que aún así, aún con acceso a los datos, a la información, la gente se engañaba. O sea, que al final hay algo en el ser humano que hace que aún teniendo los datos disponibles, prefiera un engaño conveniente a Eso constatar pasa- una realidad que no le conviene. Eso pasa en el mundo científico también. Sí, o sea, sí, sí. muchos científicos, bueno, tú cuando piensas en una hipótesis, la piensas probablemente porque tienes una intuición de algo y empiezas a investigar eso. Lo que pasa es que en el mundo científico tienes que también mecanismo de decir, no, bueno, esto. De falibilidad. Esto, claro, o pensó en otra cosa que funciona mejor. Está obligado a la comprobación. Estás abogado a la comprobación, a la repetición. Hay una comunidad que comparte los Hay una códigos serie sobre de eso. temas. Entonces, claro, eso no lo podemos tener en el mundo. Además, hoy en día los análisis son de 2 minutos en un chat de WhatsApp. Entonces, ¿sabes? Mientras yo diga lo más polémico, mejor, porque entonces... Si explico la teoría de la relatividad en 3 minutos. Porque el TikTok, pues oye, la teoría de la realidad en los 2 minutos de... No, de segundo no, de pero además ya se sabe con los detractores de las redes sociales que existen, incluso del propio Silicon Valley, que los algoritmos privilegian la polarización. Entonces privilegian... Claro, por eso porque el algoritmo te mete en la burbuja y no te deja salir de esa burbuja. Te engancha. Te engancha y está hecho para que te enganche. O sea, el algoritmo está hecho para que tú cojas Facebook aquí y no te salgas de Facebook. Porque cada vez que te va a salir algo, ay, voy a tomarme un... Ay, mira, que también está este rollito. O sea, entonces privilegia los mensajes más polarizadores,
más amarillistas, más... Los que van directo a tus vicios, directo a la emoción. Entonces, la industria no está hecha para generar consensos sociales, ni mucho menos, sino todo lo contrario, el dinero, que es el que te genera la... Pero ahí está el reto, ahí es donde está el tema, y por eso yo soy optimista, las cosas, ¿no? O sea, no es que cuando digo que soy optimista que sea utópico y que todo funciona fenomenal, pero lo que creo es que podemos crear, eso puede ir evolucionando. Ir perfeccionando. Nadie podía hace 20 años crear una legislación previendo lo que está ahora, porque ¿quién pensaba en lo que estaba ahora? Hablando de la neutralidad de la red, por ejemplo. Exacto, o sea, antes se pensaba, oye, pues se inventa internet, tal, empieza aquello a funcionar, los diferentes empresas que están alrededor empiezan a decir, bueno, yo quiero ganar también de ahí, y se empieza a hablar de privatizar internet, es decir, zulos de internet. Ahora se legisló para crear una internet abierta, la neutralidad de la red, de que eso sea público, de que no se puedan crear mini internet. Bueno, pues ahora cuando hablemos del metaverso, pues la idea es que eso evolucione también, entre en el debate público y se legisle para que eso funcione. ¿Y a quién le toca legislar? Porque viene el punto justamente entre este universo virtual y la democracia y los parlamentos. ¿A quién le toca legislar sobre algo que es efectivamente global? Mira, voy antes de eso incluso, pensando un poco en esto. Ahora se habla un poco de que el mundo, con la polarización que hay entre China y Estados Unidos, esta nueva Guerra Fría, si entramos en ese estatus, si lo podemos definir así, va incluso a crear zulos tecnológicos separados, o sea, el que usa la tecnología china y el que usa la tecnología occidental. Y hay un decoupling tecnológico, con lo cual... o sea, va a haber una frontera tecnológica. Bueno, hay la posibilidad, no es que vaya a haber, pero podría ser que o sea, los zulos son los nuevos estados. Tú puedes usar un internet, podría ser, tú vas a usar un internet, que es un internet occidental, no sé, y hay otro internet que es el asiático o tal. Eso puede pasar. O sea, que puede haber una guerra mundial en el metaverso. Eso puede pasar. Entonces, si es así, a la pregunta, bueno, ¿quién legisla estas cosas? Por eso, desde el punto de vista geopolítico, es muy importante la relación entre Estados Unidos y Europa, porque es los que van a crear, los que pueden crear esa estructura legal. Porque es distinto cómo se piensa la ley en China y quién la hace, cómo se hace en materia donde no hay democracia, o cómo se piensa la ley en Estados Unidos, cómo se piensa la ley en Europa. Porque el punto es, ¿alguien tiene que legislar esto? Sí. Y aquí es donde está la frontera del territorio tradicional de la democracia o del autoritarismo y este territorio nuevo para legislarlo, que no queda muy claro cuál es el ámbito. Tú claro, así el ámbito. Mira, una cosa, en la conferencia que organizó el presidente Biden de la democracia, que a mí me parece muy importante. Sí. O sea, se puede catalogar como otra cosa, pero es muy importante, por lo menos que se empiece a crear. Que hay un compromiso global porque además empiezas a crear lo que siempre hemos hablado de esa especie de complejo que tiene el mundo democrático, de no entrar en el debate mundial, de salirse del juego muy rápido. Bueno, no, empiezas a consolidar la cooperación entre demócratas. Y ese es el número de países que fueron allí, creo que era la suma del 70% del PIB mundial. O sea, las democracias que fueron invitadas a esa conferencia. Es decir, que todavía el mundo democrático, y ojalá sí que puede tiene fuerza para establecer reglas. Sí. Europa, por ejemplo, es una región que muchas veces criticamos por su poca capacidad de hard power, ¿no? Pero tiene mucha capacidad de que las reglas y las leyes que se implementen... La capacidad normativa es la más fuerte de todo. Exacto, y que sea adoptada por el resto, por muchos países. Pero siempre ha habido, o por lo menos tenemos 200 años donde los incentivos económicos, la democracia tiene incentivos económicos. O sea, la democracia era parte del sistema más adecuado para generar riqueza, o sea, por el capitalismo industrial, etc. Y todas las alternativas que se dieron fracasaron económicamente. O sea, más allá del tema político y de valores humanos. Eso no es necesariamente así. Bueno, pero dame una excepción. Es que yo creo que viene parte del drama. O sea, ahora sí hay una excepción. Es que yo creo que... Pero por eso digo, ahora sí no está tan claro que la democracia sea lo que más le convenga al capital. Espérate en el año hoy no está tan claro. Espérate en los años 60 y no estaba claro. Y no estaba claro lo que se creía que la Unión Soviética iba a tener liderazgo mundial económico y tal. Esa es la creencia incluso en el mundo occidental. No, pero yo no hablo de hecho. Yo estoy hablando de que
esas libertades económicas que se generaban en el sistema democrático y no en sus antítesis, ¿okay? Realmente representaban incentivos económicos reales. Es que yo creo que... Pero es que ahora tengo la duda. Yo lo que quiero saber es si este nuevo capitalismo, que no es el mismo del siglo pasado, donde la riqueza además se están concentrando en menos manos, donde la clase media entra en una crisis, yo no sé ya hasta qué punto el sistema democrático sea un requisito de la economía. Y está el mito chino, donde pareciera que son una potencia económica y no están obligados a democratizar su sociedad. Es que yo creo que los defensores de la democracia cometemos un error si defendemos la democracia a partir del éxito económico. Nos podemos estar al contrario, yo prefiero la democracia aún con la crisis económica. O sea, a pesar de ella. Yo eso lo tengo claro, pero me preocupa porque al final los incentivos económicos es lo que genera el financiamiento de una lucha por la democracia. Pero que yo no creo que seas, o sea, yo creo que el tema económico no es un tema aparte, o sea, es parte de la convivencia. Así ha sido. Pero que eso Elon Musk necesita la democracia para su éxito económico. Probablemente sí, probablemente no hubiese habido un Elon Musk o no hubiese salido un Elon Musk en China, aunque Alibaba tal, pero lo que está haciendo Elon Musk es diferente, claro. O sea, no es lo mismo una cosa, o sea, Elon Musk está haciendo una revolución de otro estilo. Sí, pero tampoco habría un Elon Musk en Europa. Tampoco saldría un Elon Musk en Europa. Cuando en Estados Unidos tienen miles ¿cómo se llama? De unicornios. Unicornios llamados aquellas empresas que en poco tiempo logran valer más de 1.000 millones de euros. En Europa hay 3 o 4. Entonces, ya no es solo por la democracia, también hay una estructura económica que te permite que se creen figuras de ese estilo. Pero si tú pones en duda que ese futuro digital puede ser o no democrático, así comenzaste, yo por eso agrego la pregunta, bueno, es que tampoco está claro si los drivers, los grandes empresarios económicos de este cambio, realmente ven en la democracia su hábitat natural o les es indiferente o no le importa o al contrario la ven como un obstáculo para bueno, yo creo que depende. Mira, hace unos años yo empecé a ir, yo por muchos años fui director del IE para China, para Asia y para Medio Oriente, y empecé a viajar a China en el año 2008, cuando no es la China de hoy en día. Era China todavía era una potencia emergente. Y bueno, o sea, son los grandes negocios de los occidentales en China. Y tú veías la prensa, hablabas con gente y era como, mira, el mejor sistema es el chino, y siempre se ponía en duda el sistema chino con el sistema indio, ¿no? El indio ha sido mucho más lento en desarrollar. Y la democracia en China, ¿no? Entonces te decían los mismos indios, bueno, es que aquí en Mumbai, si tú ves Mumbai, que es un caos de ciudad, pero bueno, los chinos dirían, mira, vamos a pasar una autopista, aquí así, y en 3 meses la autopista, pasa por encima, quita las casas, quita tal. En Mumbai se tardaron no sé cuántas décadas en crear uno, ¿por qué? Pues tienen que pasar al liberal, al social. Exacto, el sindicato, la comunidad y tal. Es la democracia. Entonces, ¿qué te dice la gente? O el hombre de negocios en su momento, bueno, pero es que el sistema chino es ágil, o sea, yo voy a poner algo y lo resuelve, y si hay un problema voy a tal y... Sé con quién hablar. Claro, con quién hablar, pero ese paradigma está llegando a Latinoamérica ya hoy en día. Bueno, pero fíjate que ahora hablemos de China en este momento, o sea, los mismos empresas y tal, ya no te hablan de China. O sea, ya empieza a haber, por lo menos en la opinión pública, una concepción de China diferente a la que había. ¿Pero en qué sentido diferente? Bueno, oye, pues ya se habla nos damos cuenta del autoritarismo chino, de la ya hay una serie de factores allí. Lo mismo Dubái. O sea, le empieza a hacer falta la democracia. Bueno, ve a Dubái. O sea, Dubái y ahora, mira ahora Arabia Saudita. Pero no se critica a Singapur, que Singapur también es un sistema autoritario. Pero mucha gente pasa por delante por el tema de Singapur. Absolutamente. Entonces, desde el punto de vista de negocio,
Hay un tema de No, bueno, claves de porque negocio. tú vas a hacer negocios allí. Pero bueno, China también, o sea, ¿cuál sería la diferencia de Singapur, China? Que ¿Tú le ves alguna diferencia? Singapur no tiene la pretensión global de convertirse en Ah, una claro, sí, claro, una ciudad- asusta menos, no asusta. Y una ciudad-estado. Y además es aliado occidental. Asusta a los de Singapur, no más allá. Y es aliado occidental. Exacto, pero Ojo, claro. y es aliado occidental porque está en el estrecho de Como Magallanes. Arabia Saudita. Pero vamos a pasar como segunda parte del podcast a hablar sobre esa película, esa sátira que se estrenó en Netflix en diciembre, que se llama Don't Look Up, no miren arriba, no mires arriba, quizás tratando de que los espectadores, aunque no la hayan visto, no generar... Bueno, no, spoiler alert. Spoiler. O sea, si vamos a hablar de spoiler, No, porque el ok. que no haya visto, a partir de ahora. pero que quería- se sobre los spoilers. Pero ojo, no hemos hablado del metaverso. No, pero quería terminar, por eso digo, lo que quiero, antes de irnos a eso, yo quería que tú nos dijeras completo qué esperar, qué tan cerca está, más o menos cómo se dibuja eso en el tiempo, y al final la pregunta final, que son va en dos vías. Si habrá democracia en el metaverso, hablo por lo menos en Occidente, ¿ok? O si ese metaverso afecta a la democracia en los estados actuales. Sí, o sea, primero todo el mundo habla de metaverso, ¿no? Pero, ¿qué es ese metaverso? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de metaverso? Que ahora es un nombre, bueno, que se ha fijado ahí. Meta significa algo que va sobre, más allá, ¿no? Entonces, el metaverso sería el más allá del universo que tenemos en este momento. Algo más, pero bueno... Es como la posmodernidad, algo que no define por completo. Puede haber diferentes conceptos de lo mismo, ¿no? Hoy en día nosotros hablamos de Internet, pero Internet en su momento era simplemente la unión de las redes. Hay otras cosas que están sobre esas redes que han permitido, en verdad, lo que nosotros conocemos como Internet. Entonces, con el metaverso ocurre un poco lo mismo. Ya hay millones de plataformas metaverso, vamos a definirlas así. El metaverso no es más que una unión de comunidades virtuales. Uno de los metaversos más importantes en todo esto son los juegos. Hay juegos que tienen 3.000 millones de usuarios. Juegos y desde los años 90 ya han habido, a finales de los 90 ya han habido ciertas plataformas. ¿Qué lo hace metaverso? Una de las cosas que lo hace que tenga un avatar, probablemente es la realidad virtual. O sea, que tenga un avatar, claro, que te represente a ti mismo. Bueno, el avatar o la capacidad de interactuar, que no es solamente dos dimensiones, que no es una pantalla tal, sino que es inmersivo. O sea, que tú puedes ponerte tus cascos y te metes en el tema. Ahora, hoy en día, todavía aquello es muy rural en algunos casos. O sea, la verdad que a veces si lo ves hoy en día dices, esto todavía no... está lejos de la ciencia Pero bueno, casualmente es lo que, hacia dónde puede ir. Pero en todo caso genera un alter ego. O sea, para aterrizar un alter ego, y además no es lo mismo, probablemente. Vamos a suponer una conferencia como esta, que yo esté en mi casa con mi teléfono viendo ahí la conferencia, a que yo esté imbuido en una realidad virtual donde yo haga así y te vea tu avatar. Por lo menos siento que estoy en ¿sabes? Que estoy en comunidad. Eso no ha pasado en los juegos. Eso sí hay. Porque por alter ego, yo creo que hasta Instagram genera un alter ego. O sea, hay personas que su personalidad en la red social es más o menos pero inmersiva. ahí es donde empieza, ojo, ahí es donde empieza lo interesante, porque yo digo cosas y se ven temas de, oye, fulano se vendió un yate en el metaverso por millones de euros. Se vendió una cartera de tal marca, tontería, ¿no? Pero dinero real. Dinero real, claro. Pero por eso te digo, ¿por qué no era posible este metaverso del que estamos hablando hoy en día, que todavía probablemente está en sus fases muy iniciales, hace 10, 15, 20 años, por supuesto? Porque ya había, hace unos años, hace 15 años o menos, 10, había el Second Life. Sí, ¿te acuerdas? Luego habían otras comunidades virtuales antes. Pero la capacidad, no solamente la capacidad tecnológica, es el ecosistema. Hoy en día tenemos ¿cómo se llama? El cryptocurrency, tenemos las redes sociales, pero tenemos una serie de cosas que hacen, que convergen todas estas tecnologías y hacen posible un nuevo concepto de metaverso que no es simplemente un sitio para pasar rato ahí, sino que ya tiene una complejidad social que hace unos años era imposible tenerla. Y esa es la gran expectativa, porque no sé si llamarlo miedo o incertidumbre u oportunidad
que podemos tener en los próximos... Y pero es de consumidor o de ciudadano, porque aquí viene el punto, ¿no? El tema del consumidor, el que es capaz efectivamente de comprar esa segunda vida aquí, o el tema del ciudadano que es capaz de construir junto con los demás, que tiene que ver con el tema de la democracia. Fíjate No, y que- saber si es entretenimiento o estilo de vida. No, pues, es que eso converge. Mira, hace unos años se hablaba mucho de la convergencia tecnológica. O sea, tú veías el mundo de los negocios en los años 2010, todo el mundo todas las empresas preparadas para la convergencia tecnológica y tal. ¿Qué era la convergencia tecnológica? Tú antes tenías una cámara, tenías una máquina de vídeo, tenías la computadora en tu casa para tal, tenías la televisión, Y ahora tenías el teléfono, tenías el fax, y todo eso converge en esto. Pero no es porque, no es solamente el aparato, no solamente la tecnología, es que esto ha cambiado tu vida. O sea, esto ha influido en el mundo, la forma de trabajar, la forma de relacionarte, la forma de estar con tu familia. O sea, ha cambiado todo. Entonces, esta convergencia, o sea, esta tormenta perfecta, llamémoslo así, de que tienes unas redes sociales que ya te cambian la realidad y que ya te conocen, no le damos cambio de realidad, ya te conocen, ya son capaces de predecir qué quieres, etc. Tienes además el blockchain, que el blockchain, la revolución del blockchain, lo que te hace es que tú puedes comprar ese yate en internet y ese yate es tuyo, porque está traqueado que sea tuyo, o sea, tienes propiedad. Pero un yate Bueno, que solo existe virtualmente. que solo existe virtualmente. Ok. Ahí. Y está hecho con todo este tema, además de los NFT. Sí. Bueno, ya es que yo creo una obra de arte o un bien y ya tengo propiedad en toda la red de ese bien virtual, ¿no? Así. Pues bueno, eso no tenías antes. Entonces ya empieza a converger una serie de posibilidades, la realidad virtual, que antes no tenía los cascos, las cosas y tal, la realidad aumentada. ¿Pero qué lleva una persona a querer tener un yate virtual y a pagar dinero por eso? O sea, quiero saber. ¿Qué te lleva a ti? ¿Es tener el éxito social que no tengo en la vida real? Reconocimiento del otro. Bueno, es pero reconocido ¿por qué quieres tener del otro virtual? ¿Por qué quieres tener una corbata Hermes? Bueno, porque a lo mejor eso te da un estatus y tal. Y bueno, es que ese es el gran concepto. Tu avatar, para poder tener una serie de cosas, tienes que crearlas y tienes que tener propiedad o tienes que comprarlas. Entonces, empieza a haber, ojo, yo no estoy diciendo que esto sea lo ideal, sino que es lo que está pasando. Empieza a haber casos donde la apariencia y lo que tengas en el mundo virtual tiene también su valor. Y así como en el mundo físico lo exhibes y oye, ya tengo esto, tengo lo otro, en el mundo virtual también hay. En el mundo virtual, en el metaverso, tú ya compras terreno, compras espacio. En el fondo lo que estás comprando es espacio. Claro, pero el mayor. fin es lúdico, es entretenimiento. No, bueno, no, es especulativo incluso. O sea, yo puedo, si tú eres, porque si tú eres el cantante tal o cual y tienes un espacio en el metaverso y te construyes nada más tu casa, yo a lo mejor quiero pagar más porque mi espacio esté al lado tuyo que estar en... O sea, hay reventa dentro del metaverso. Bueno, hay todas esas posibilidades. Okay. Que era imposible hace unos años y hoy en día, eso no quiere decir que eso vaya a pasar. Lo que pasa es que, porque como te digo, yo veo cosas como por ejemplo los emoticones, o incluso los SMS, o lo que ya hoy es... Los memes. ¿Quién se iba a imaginar que teniendo la capacidad de hablar con la gente tal, tú te ibas a comunicar a través de texto y de GIF y de meme y de emoticón? O sea, y hay toda una industria alrededor de eso. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es el inicio de ese tema, ¿no? Pero vamos a decir que es un mundo paralelo donde no hay Estado. ¿Okay? Puede haber democracia sin Estado. Porque además, yo por eso pregunto la motivación. El tema Bitcoin y eso tiene que ver mucho con una teoría contra el Estado y contra los bancos, contra los intermediarios. Es ese mundo sin la intermediación. Un poco anárquico. Bueno, anárquico. Pero la pregunta es, si tú puedes trasladar los principios de la democracia liberal a un mundo así. Es que a mí lo que me preocupa... Sin autoridad, sin instituciones. Pero lo que me preocupa es cómo interactúa, porque digamos, el ser humano sigue viviendo en un espacio físico. Seguimos viviendo en un espacio físico, igual que seguimos consumiendo cosas físicas, más allá de lo que tú consumas virtualmente. Bueno, la alcantarilla no tiene que ver con el metaverso y la Y está allí. el agua que sale por el no, y grifo. tiene que tener wifi para poder
y hay un conjunto de infraestructura de bienes públicos que tú necesitas para poder vivir y que tienen una expresión física. Y parte de lo que nos ha pasado con la pandemia es que nos hemos dado cuenta de que hay cosas físicas que son imprescindibles y que hay una cadena para que esas cosas físicas lleguen a ti que se han venido como descuidando como cadena. Entonces yo creo que eso tiene que ver también con el punto de la política. El traslado de la virtualidad al mundo físico, que es el mundo de la ciudadanía concreta, que es el mundo de la vida en comunidad, que es la construcción del sentido de lo político, que al final se ejerce en un territorio de su ciudadanía, ese traslado de lo virtual a lo físico, de lo físico a lo virtual, puede generar un conjunto de distorsiones porque al final lo que estás trasladando es poder. Y el tema de la democracia, aquí viene parte del movimiento, no tiene que ver solo con la democracia liberal, sino la democracia en sí, tiene que ver con la igualdad en materia de poder, el principio de un hombre, un voto. Es decir, que al final hay un espacio en el cual todos los ciudadanos tenemos la misma capacidad, el mismo poder simbólicamente en el tema de la igualdad política a la hora de construir esa comunidad. Esta virtualidad, el manejo del poder, no es un manejo de poder igualitario o puede no llegar a serlo. Entonces, este traslado de lo uno a lo otro es lo que puede derivar a nuevas formas o bien oligárquicas o bien autoritarias y que en la medida que permeen nuevamente ese mundo físico te puede distorsionar el ejercicio de la democracia. Claro, yo creo que más que la democracia puede adaptarse. Ahora, sí es cierto que es una crisis total del Estado-Nación, que eso ahora vemos movimientos políticos bastante nacionalistas que a lo mejor hace unos años era imposible verlo y pensábamos que habíamos superado. Hoy en día estamos viendo un resurgimiento del pensamiento nacionalista. Así es. ¿Por qué? Porque las fronteras del Estado-Nación se han visto superadas, efectivamente por esto. O sea, es decir, ¿cómo gobierna ya no el metaverso? Mil cosas mucho más pequeñas. ¿Cómo haces, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, solo pensando en Estado-Nación? Cuando tienes el territorio al lado que se va a ver afectado igual. El manejo de las cuencas en su momento. O sea, tienes una serie de temas donde ya la democracia, pero el Estado-Nación cerrado que puede... Westphaliano, el modelo westphaliano. Eso hay que superarlo, pero no pasa nada por superarlo. Es un modelo de 300 años. Sí, pero el metaverso no lo supera, o sea, nada de lo que dijiste lo resuelve. No, yo no estoy hablando de que lo resuelve, lo que estoy diciendo es que el metaverso, así como el mismo internet, ya ni siquiera llegar al metaverso, ya lo que tenemos hoy en día es complicado. O sea, yo mañana, o sea, las generaciones nuevas, tus hijos y los míos, tienen más en común probablemente con una persona de su misma edad en China o en Japón o en, no sé, en Tailandia, lo que quieras decir, que incluso con sus abuelos o con sus padres. Entonces empieza a haber una generación, una especie de sociedad civil global con valores, no te digo 100% igual, pero con muchos valores muy parecidos, y sin embargo tiene el estilo de gobernabilidad del Estado-Nación clásico. Hay ejercicios como la Unión Europea es un buen ejercicio de eso, de cómo la Unión Europea no es un país, la Unión Europea son una serie de países que han delegado soberanía para un objetivo en específico. Porque, ojo, hago paréntesis, los críticos de la Unión Europea lo que no se dan cuenta es que Europa vivió 500 años en guerra civil. Así es. Y gracias a la Unión Europea se han vivido 70 años de paz. Entonces, desde que se creó, o sea, desde que se empezó a idear. Entonces, esos ejercicios supranacionales no quiere decir que acaben porque luego está el miedo de que esto acaba con mi forma de ser o no. Pero necesitas ejercicios de esos para poder enfrentarte a sociedades civiles. Yo estoy de acuerdo, pero lo supra no es el metaverso. Bueno, a ver, yo no quiero plantear esto, es que a lo mejor pasado mañana no es el metaverso, es el superverso. Pero porque la Unión Europea se regula con unas instituciones democráticas. Pero puede poner reglas para que 400 millones de ciudadanos tengan unas reglas comunes en cosas como esta. Pero ¿quién es la Unión Europea en el metaverso? Te pregunto. En ese futuro, ¿quién hace la Unión Europea? Por ejemplo, las empresas tecnológicas. No, pero no las empresas tecnológicas. Bueno, espero que no. Bueno, ok, pero tiene que pesar más los parlamentos pero es que las empresas. O sea, como una entidad, como un país, o sea, como un Estado-nación pequeño puede enfrentarse contra o poner reglas que alteren a cualquiera de estas tecnológicas grandes que hay hoy en día.
Cuando Apple tiene la valoración de Apple es el PIB inglés. O sea, no estamos hablando de siempre no, es que la empresa no sé qué tiene el PIB de Etiopía. No, el PIB inglés. Claro, Entonces, ¿cómo haces tú ahí? Pues necesitas también supraorganismos. Claro, pero hay datos democráticos, porque la Unión Europea es democrática. Pero hay otros datos como que la mitad de la población hoy no tiene internet. Bueno, claro. Tampoco para entender, muy importante, por eso hay infopobres, eso es lo que está ahora para entender la complejidad de la transición. Exacto, es un reto. No todos entran en la misma velocidad y en la misma. Claro, pero para entrar a... Es más, tengo que decir que por propaganda aquí, la fundación La Building Up, en la cual estamos, se fundó pensando justo en eso, que hay una exclusión, la justicia digital, por no tener acceso a eso. En la justicia digital. Ok, pero fíjate, el argumento de esta sátira que estrenó Netflix es justamente ese, de dónde reside el poder, porque y yo creo que ahí queda retratado todo el mundo. Yo creo que es una crítica social muy actual, muy necesaria, además con algo muy novedoso hoy en día que para mí sin propaganda. O sea, ahí están retratados todos, en mi opinión. Estamos retratados. Estamos satirizados todos, porque claro, pero no es de una trinchera ideológica, no es ni siquiera el tema de la división de esta cultura de cancelación ni nada, sino que ahí está, las generaciones todas quedan, en mi opinión, en evidencia. Las tecnológicas, están retratadas con un personaje que le caben todos los. Te va desde Steve Jobs hasta Elon Musk, o sea, ahí caben todos. También el poder político, en este caso en Estados Unidos, los medios de comunicación, obviamente no solo el tema digital, sino que los tradicionales quedan muy mal porque además ya están arrastrados por la dinámica digital. Y bueno, todo eso queda bien retratado. En el mundo científico, en el mundo económico, porque la bolsa sube. Claro, bajo un argumento muy simbólico de que tal como estamos y como están yendo las cosas, en esta revolución digital se puede acabar el mundo. Pero básicamente es el argumento final. El meteorito que va a caer, que es un símbolo en la Tierra, puede ser el calentamiento global, la pandemia, puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, ok, pero yo creo que quien no la ha visto la tiene que ver. Pero me llama la atención porque es lo que estabas diciendo tú, de que quien toma la decisión fundamental de la película, y es la que al final la humanidad echa su suerte a esa decisión, no la toma el poder político, sino la toma el poder empresarial nuevo de tecnología. Pero lo que queda claro es entender que ese poder nadie lo regula. O sea, la irresponsabilidad con que actuó cuando las cosas salieron mal, creo que ahí se retrata una verdad, que es decir, la ciudadanía tiene control sobre el poder político, o sea, sobre sus diputados, sobre el presidente, sobre el gobernador. Ok, puede ser lento, puede funcionar mal, pero de alguna manera hay un control. Sí, ese poder es responsable frente al ciudadano. Claro, a que ahora tiene más poder. Tú hablabas de la diferencia de dinero de una empresa con el Estado. Ok, son más poderosas, pero es un poder que nadie controla, o que el ciudadano no tiene control ante eso. Entonces, yo creo que eso es... Claro, sí, por supuesto. Hay un reto, a ver, yo lo comentaba antes de empezar el programa, pero yo vi esa película sin ninguna pretensión, porque simplemente me la bajé para verla en el avión y no sabía ni de qué era. Estaba ajeno al debate. Todavía no había empezado el debate, porque la película la acaban de poner y yo simplemente, como a mí me gustan esas pelis del tema de espacio y tal, pues a mí me pareció tal, la bajé. Cuando la empecé a ver, no la vi con ningún espejo ni ideológico, por supuesto, ni mucho menos tal, simplemente... Creías que era otra Armagedón. Y además, cuando empieza, yo pienso que es serio, o sea, yo estoy pensando en una película de drama. Una de las cosas que me llamó la atención, o lo primero que me llamó la atención, hay muchas cosas, ¿no? Oye, que si el cometa es el cambio climático, pueden ser muchas cosas, puede ser una estupidez o puede ser una cosa muy grande. Ahora es tan obvio, o sea, lo que trata de reflejar es que un problema científico, muy comprobable, muy fácil de ver, es tan obvio, es evidente, y que sin embargo ese mensaje se ve alterado
por una polarización política, entonces resulta que ya es una cosa política si tú quieres ver o no ver o tal. Pero porque los hechos no tienen cabida. Bueno, porque sí, pero es una cosa como no. Los La verdad dejó de existir. Claro. Entonces, bueno, podemos vivir así. La verdad Se puede vivir así. empieza a ser no identificable, porque la verdad está ahí, está el punto. Exacto. La verdad No, está no, ahí. y Pero ya no obvio, puedes no, identificarlo. no, no la puedes ver tan fácil. Pero aquí te la están diciendo. El tema es que yo creo que es el tema de las tesis conspirativas, de que si la gente quiere ver una conspiración en todo, bueno, entonces al final no. Es que yo creo que también hay un tema que sí es verdad, digamos, para ponerlo de esta manera, con la saturación de información que tenemos y de datos que tenemos, el tema de la Big Data y todo, la gran cantidad de datos que tenemos, la información está allí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanto ruido que al final no eres capaz de determinar pero es lo que tú dijiste al principio, es la falta de autoridad. Claro. Porque el ruido, ¿cuál es el ruido? El ruido era el boca a boca, el ruido siempre ha existido, pero tú antes, si alguien te decía algo y tenía la autoridad para decírtelo, tú lo dabas por cierto, así de sencillo. Es una autoridad que tú asumías. Lo hablamos al principio, es una especie de punto de vista. Entonces, aquí se te lo dice el presidente, la mitad del país que no votó por él no lo cree. Cree además que hay un interés oculto, o si te lo dice la NASA, o te lo dicen los científicos. Porque ha desaparecido la confianza pública. Correcto, Es un aspecto clave para que funcione la entonces democracia. es una crisis de las instituciones. Pero fíjate que o de las autoridades. La película no es como exacta desde el punto de vista científico. No. Es una parodia. No trata de serlo. No Pero algo tan obvio, lo que yo creo que trata de transmitir es, mira, el cometa viene, es comprobable. Ahora no lo vas a ver, porque no se ve. Porque cuando lo veas será demasiado tarde. Entonces ya empiezo a ver la polémica, no, pero yo no veo nada. Me estás mintiendo. Entonces vienen, el típico que ahí refleja, creo que era, yo lo he visto solo una vez. La voy a volver a ver porque hay cosas que a lo mejor no me acuerdo, pero me acuerdo que había un científico que era, yo no sé si era la NASA, era que decía que no, que lo correctamente. ¿Por qué? Porque le interesaba asegurar fondos de investigación. Tanto empiezo también una crítica hacia ese mundo científico. Entonces es esa respuesta a, bueno, pues si yo no lo veo, quiere decir que no está ahí. Aunque me lo estés diciendo tú, que eres, porque además hay otro como tú que dice que no. Que dice lo entonces, claro, pero se alinea más a mi pensamiento político. Entonces yo es con el que dice que no. Entonces empiezo a ver un debate ideológico ahí en algo tan estúpido como que es que es evidente que está ahí. Y ahí es el gran peligro. Porque te encierras en esa realidad y lo que hablábamos antes, por las redes, todo hoy en día lo que te hace es encerrarte en tu burbuja y todo lo que tú ves. Y todo lo que tú ves va relacionado a eso. Entonces, claro, ahí hay un gran reto. Es muy... y no sé cómo resolverlo. Claro, pero es un tema de democracia, además, porque incluso, fíjate, ahí, en ese caso, porque esto no es una crítica a la democracia, pero justo en ese caso la democracia falla. Porque entonces la mayoría es aquí, en un debate que es muy objetivo. No, y hay una cosa que sí parece que es interesante, porque al final no es que este gran empresario es el que toma la decisión, es que al final la presidenta le delega en él, si toma la decisión porque fue el financista de la campaña, porque fue el que hay un conjunto de cosas que llevan a aquel que fue elegido a delegar. Que eso ocurre, pero también porque una de esas empresas tecnológicas hoy en día tiene más poder que la primera potencia mundial. Además muestra mucho esa arrogancia empresarial que hay en todas las empresas hoy en día, del típico directivo que se cree por encima del bien y el mal y que claro, pero lo que no se puede delegar el poder político con el poder empresarial. Ahí está el problema. El consultor de turno que sabe, que entiende que sabe más que tú de todo y entonces con esa risa de es que ustedes no saben, déjenmelo a mí. Pero si el tema se fastidia, ups. Es un poder irresponsable, pero va a seguir siendo igual y no le puedes pedir otra cosa porque al final obviamente todo eso se necesita. Yo creo que es parte de todo este progreso. Pero lo que no es sustituible es la democracia, o por lo menos no se sabe por qué. O sea, ¿qué lo sustituirá? Digo yo, para que el progreso siga. Ya ni siquiera te hablo de otro principio que para mí vale más que el progreso. Fíjate que en la película, los que iban a responder contra el CMT, eran los chinos y los rusos. Y fracasaron técnicamente. Pero supuestamente saboteo, creo yo, no me acuerdo tal. Pero, es decir, ellos iban a responder de que el mundo democrático estaba en el debate
Por el tema de la Porque, bueno, eficacia. pero yo creo que dibuja muy bien Occidente en cómo está ahorita, ¿no? Pero yo creo que, ¿Cómo está? que William ha dicho una cosa que es clave, y lo recordé cuando dijo que Apple tiene el valor del PIB inglés, que no es cualquier cosa. Hay quien habla de una nueva edad media, que se acerca a una nueva edad media en la medida que el poder de los estados, incluso estados democráticos, no democráticos, Claro, lo delega en feudo. está sometido el feudo, a un conjunto de mediación, no solo de feudo, del señorío, el señorío. sino como era antes el poder religioso, Claro. si el poder del príncipe o existía O como un militar, poder religioso al final tercerizado a y lo con una militar. tensión con respecto a eso, es decir, el que hay muchos conglomerados y corporaciones Claro. económicas que no solo acumulas, Pero eso es previo al Estado moderno. claro, por eso se habla de la Edad Media, de O una sea, Edad vamos a Media. decir, que es la crisis del Estado moderno, no hablemos de democracia. Porque es si la crisis economía, del Estado moderno. si la acumulación de PIB, si la acumulación de riqueza fuera solo acumulación de riqueza, no tendría por qué haber problema. Pero si la acumulación de riqueza trae tras de sí un poder vinculado o una estructura de poder y de control sobre la sociedad, sobre determinada parte de la sociedad, vinculado a un control sobre la economía, la limitación con respecto al Estado, democrático o no, puede generar una especie de choque de legitimidad que se acerque mucho más a la Edad Media, y eso sí debilita la democracia. Y déjame introducir un elemento geopolítico importante ahí. Porque, bueno, a principios del siglo pasado, estos grandes conglomerados se vieron sujetos a regulaciones que los dividieron, Sí. los Las medidas de monopolio. se acabaron los monopolios, o sea, hubo algo, y por eso muchas veces se habla hoy en día de si es necesario separar, o sea, romper Facebook. Amazon, romper Facebook. Lo que pasa es que introduce un elemento extra. La empresa más grande de metaverso en este momento, no sé si es la más grande, pero seguro es de las más grandes, porque no me atrevo a decir que es la más grande, no tengo los datos, es Tencent, de China. Que China. Que tiene juegos, o sea, en el ambiente metaverso, tiene todas las plataformas de pago, o sea, tiene una serie de infraestructura de redes, de social media y tal, tiene una serie de infraestructura que la hace un actor muy importante con miles de millones de usuarios. Sí, miles de millones de usuarios. Creo que tiene 3.000 millones de usuarios en toda esa plataforma. O sea, mucho más importante. Hablamos de Facebook, pero Facebook en el fondo es un actor así en comparación con muchos de ellos. ¿Qué vas a hacer entonces como Occidente? ¿Vas a romper las empresas? O sea, o necesitas por otro lado empresas fuertes. O sea, y empieza a haber un concepto que de alguna forma, porque si no entonces te vas a ver invadido de alguna, ¿no? Comercialmente hablando, por estas empresas que van a ser enormes. Entonces necesitas también tener unos mecanismos ahí de ese bloque que hablábamos antes, de dos bloques tecnológicos, pues a lo mejor se acentúa en una situación como esa. Yo lo que no sé es, ok, tú necesitas esas empresas fuertes, tan más fuertes que los estados, pero claro, pero te va a responder a los intereses, bueno, no sé, de alguna forma está respondiendo a una legislación. ¿no? ¿Quién define eso? Porque no responden a la legislación básica. Porque Twitter está vetando al presidente de Estados Unidos, o sea, vamos a decir, eso está pasando. Entonces, ahí hay que, o sea, lo que quiero decir es que porque si hay fue, unas reglas de la plataforma, ¿no? bueno, está bien, pero no, pero Sí, es que, pero es que William dice que nos interesa tenerlas grandes para la lucha geopolítica contra China. Yo creo que pero es es que parte del debate. pero es que lo que Es yo, el debate, yo no claro, tengo respuesta, pero Twitter, es un elemento. pero Twitter, que tomar en cuenta. pero Twitter vetó al presidente de los Estados Unidos, con lo cual yo no, lo que no creo que esas empresas estén por la labor de dar esa pelea en términos geopolíticos como tal. Bueno, Claro, sus intereses eran económicos y ya. Zuckerberg ha sido sometido a control por parte del Senado de Estados Unidos como ciudadano americano, y pues la empresa está en América. Pero si tú todas esas empresas las instalas en las Islas Caimán y te conviertes en ciudadano de Andorra, para poner ejemplos de sitios que tienen facilidades, ¿frente a quién es responsable? Porque realmente ellos hablaban mucho de la responsabilidad frente al accionista, pero su acción tiene una implicación sobre los ciudadanos. Entonces, ¿ante quién es responsable? ¿Y quién es el que le toca someter? Claro, pero lo que yo no creo es que esas empresas estén obligadas, ni lo van a hacer a motus propio, de responder a intereses geopolíticos. no, probablemente no, o pero políticos pero en tienen general. una legislación básica, Pero tiene sus mercado, propios intereses. y tiene un que puede ser mercado. igualmente peligroso. Y tienen un mercado. Tienen otro. Sí. O sea, si mañana Estados Unidos dice, no, pero es que aquí no funciona, no permitimos que funcione TikTok, y para que funcione TikTok tienen que venderlo a una empresa que esté donde nosotros tengamos acceso a la regulación, podemos regular. Bueno, ahí tienes tienes una herramienta, no digo que es la más o la mejor, pero o sea, yo lo que digo es que allí hay
Sí, es un tema de reto. Lo que yo no quiero entrar es en discurso, no creo que es conveniente, es, hasta ahora hemos criticado mucho a pensamientos mucho más colectivistas, Claro, comunistas y tal, casualmente por el poder que tienen las grandes empresas, y ahora, no, bueno, o sea, sí, las grandes empresas tienen poder, han tenido en muchos casos poder, y hay herramientas democráticas dentro del mundo capitalista para limitarla. Ahora, Eso tengo que pensar. se habla, ok, yo entiendo que se vea esto como una crisis del Estado moderno, de las autoridades, de la democracia liberal, y que se genera todo esto en paralelo, ¿no? Incluso con ese espíritu anarquista, hasta como tú dijiste. Pero la verdad es que también tenemos 2 años donde los estados bueno, han marcado la pauta en todo, en restricciones, en órdenes extraordinarias por la pandemia, incluso también ha intervenido en la economía generando un dinero que... Y estados democráticos. No, hablo de Occidente Sí. también, no, hablo de Occidente. Lo que quiero decir es que no luce un estado débil, porque por lo menos en estos 2 años la pandemia la han resuelto los estados. Sí. Y lo han resuelto de una manera bastante... Tú sabes que cuando empezó la pandemia, que todavía aquí no había llegado, y me acuerdo de estar ahí manejando y tal, y oyendo la radio. Entonces, bueno, entre las noticias, y en China parece que en una ciudad, hay un virus, y han cerrado la ciudad. Eso es algo que solamente lo pueden hacer en China, porque imagínate qué capacidad, o sea, cerrar toda una ciudad. Entonces, estaban maravillados de la capacidad de China de hacer control social, cerrando una tal. A las 2 semanas teníamos nosotros en aquel tema. Nadie podía pensar que se podía responder de la forma en que se respondió. No quiere decir que sea la mejor forma, ¿no? No sé, a lo mejor había otra forma, no sé cuál era la forma, pero bueno, de alguna... hemos sido, la sociedad ha sido, quizás también por las herramientas tecnológicas que tenemos, hemos sido capaces de sobrevivir y de seguir funcionando mal o bien económicamente en un esquema que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿no? Yo lo que no estoy viendo es una crisis de autoridad de esos estados en estos últimos años. No, hay un tema que... Puede haber hasta exceso vamos a de ponerlo de autoridad, esta manera. pero no El crisis. Estado, y tiene que ver con algo que empezó a ponerse de moda en los años 80 y 90, sobre todo tiene que ver con quizás de la retórica neoliberal, que es distinto al liberalismo clásico. La retórica neoliberal que tendía a ver al Estado como el gran enemigo. El Estado es el gran enemigo que te va a dominar, que te va a controlar. Cuando efectivamente los estados en democracias liberales son una necesidad para el funcionamiento mismo de la sociedad, incluso para el funcionamiento del mercado. Para que el mercado funcione, tenemos una legislación, una regulación, un tema de servicio, un conjunto de cosas para que funcione. Entonces, ¿qué ha pasado? Efectivamente, el Estado ha vuelto a tomar vigencia respecto al discurso que había sido el discurso dominante hace 15 o 20 años. El debate con el que está colocado ahorita, el tema del Estado, no es el mismo debate de los años 90. Y el tema de la sanidad pública o la existencia de unos criterios de un Estado necesario, incluso como protector, vuelve a colocar en el tapete incluso el desarrollo, no solo el desarrollo de las vacunas, sino los procesos de vacunación requieren del Estado, pero es que ese Estado es responsable ante los ciudadanos, responsable ante un parlamento, el parlamento es responsable ante la ciudadanía. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora hay una legitimidad en debate discutida, los negacionistas, antivacunas, quieren se caracterizan la libertad, pero cuidado, esta restricción de la libertad tiene que ver con criterios debatidos en un parlamento por estados democráticos. Parte de lo que está viendo es quién está poniendo en duda que ese poder es el poder que tiene la legitimidad para seguir actuando. Que no es lo mismo que actúes en China, que actúes en Bielorrusia, a que actúes en España o en Estados Unidos. Son como criterios legítimos. Pero no se ha legitimado ese Estado tomando todas las acciones que ha tomado yo en creo 2 que años. al final Bueno, pero sí. o sea, sí, pero hay costes políticos, dentro del mismo juego, juego democrático. Definitivamente, y lo ves en el mundo empresarial, en la concepción del Estado hace 20 años podría ser quítamelo de encima porque me molesta, y hoy en día justo es, no, necesito inyección, necesito los fondos europeos, Necesito la mascarilla. Claro, pero para mí eso es parte del Estado moderno, en mi opinión. Sí. O sea, lo que quiero decir es que analizando los 2 años de la pandemia, si uno compara la capacidad de influencia de los estados en Occidente en la vida cotidiana de las personas
versus el hecho tecnológico de que es simplemente que puedo hacer una teleconferencia o que pido un delivery. O sea, no va mucho más allá de eso. Ese balance de poder, como que si estuviéramos dejando atrás el paradigma de los estados modernos, habría que Pero revisar. es que yo creo que estamos confundiendo algunas cosas. O sea, una cosa es el concepto de gobernabilidad y otra cosa es, bueno, que la democracia pueda estar en juego. O sea, en los Estados Unidos, en Europa, hay gobernabilidad, o sea, hay capacidad de implementar una política pública. Hay estatalidad, hay un Estado que tiene la capacidad de puede poner en marcha en menor o mayor medida, pero ahí está, o sea, hay capacidad de acción coercitiva, logística, hay un poder público en funcionamiento. Que funciona. Ojo, cuando digo que funciona no es que estoy hablando de la eficiencia o no, es que hay capacidad de implementarlo. Hay una serie de estados que se pueden definir como democráticos, donde no hay una capacidad de gobierno, no hay la capacidad de gobernabilidad que hay en otros países más desarrollados. Sí, son estados más débiles. Y tú tienes en China, que no es un estado democrático, es un sistema democrático, tiene capacidad de gobernabilidad y lo ves también en otros países del Medio Oriente. Entonces ya no es la eficiencia, no, son países que tienen la posibilidad, técnica del Estado. De ejercer política pública, de ponerla en marcha, porque tienen la capacidad, bien sea coercitivamente, lo que sea. Y hay otros estados donde sean democráticos, autoritarios, como tú lo quieras llamar, que no tienen esa capacidad, no son gobernables. Lo hemos visto en Latinoamérica. Pero en Latinoamérica pues tienes tu democracia, pero tienen muy poca capacidad de implementar política pública. Y luego a lo que decía antes o sea, de que el Estado puede forzar, por ejemplo en el caso de Europa, una serie de cosas, bueno, estamos viendo en el norte de Europa, porque no se ve menos en el sur de Europa, o sea, rebeldía para usar, y lo ven en el Estado, rebeldía para usar mascarilla, y al Estado le cuesta forzarlo, porque entonces va contra ciertos principios democráticos, o por lo menos alguna gente piensa eso. Entonces, que se resuelve judicialmente. Claro, pero queda la duda. Pero queda la duda si es un tema de visibilidad, que esas cosas ahora son mucho más visibles y siempre ha existido un saldo de teorías conspirativas, de anarquismo, lo que sea, o de rebeldía, déjalo en rebeldía. Y ahorita simplemente todo es más visible. Lo que estoy tratando de terminar el podcast desde una perspectiva menos alarmista, de que posiblemente, como decía un amigo, la vida siga pegada a la tierra, o sea que al final o sea, tampoco es que hemos cambiado mucho y pareciera que los estados, estoy hablando de Occidente, los estados modernos de democracia liberal, tampoco es que están en crisis como habíamos empezado. No, pero es que, a ver, o sea, tú desde el mediado del siglo, desde antes, pero hablemos del mediado del siglo pasado, el mundo occidental está a punto de acabar, o sea, para una buena parte del mundo está a punto de acabarse, o sea, siempre hay una crisis. Ahora, tampoco, yo en eso no tengo ese criterio, o sea, yo creo que las cosas pasan, como shit happens, o sea, las cosas se pueden fastidiar. No es que, y el cambio existe, o sea, el mundo de hoy en día no es el mismo de hace 30 años, no, pero es igual, porque comemos, porque caminamos, sí, pero los modelos de gobernabilidad, los valores de la sociedad, la forma de interactuar, ha cambiado muchas cosas, no es simplemente que es que ahora usábamos teléfonos móviles y antes no los usábamos, no, eso, o sea, los cambios tecnológicos y otro tipo de producen cambios sociales radicales, o sea, la sociedad victoriana que estaba muy unida al mundo del ferrocarril tenía unos valores que hoy en día no se tienen, casualmente porque hay otras posibilidades que no existían en ese momento. Entonces los cambios suceden. Este tema del metaverso va a traer cambios sociales, va a traer cambios políticos, por supuesto que sí. Si tú hablabas con nuestros padres, ¿no? Como uno estaba más joven, hace unos 20 años, cuando veían todo esto de internetar, esto es el fin. ¿Por qué? Porque no maneja la tecnología. Esto es el fin del mundo. A mí ya no me gusta esto. Hoy en día hablas con gente de nuestra generación que te dice, es que a mí ya no me está gustando este mundo así. Pero hablas con los de 19 años y están encantados con una pregunta que tiene que ver incluso con el inicio del podcast y como estamos cerrando en ese sentido. Ese cambio tecnológico, ese cambio social vinculado con lo tecnológico, porque una de las claves de la democracia es
que tú puedas darle forma democrática al futuro. Y no forma democrática, lo cual implica que el futuro sea un destino, una meta democrática, sino que la construcción del futuro pueda ser democráticamente controlable. Es decir, al final, esos switches que van a construir el futuro van a estar en manos de los ciudadanos y de su representación, de sus estructuras democráticas, o están en manos, nuevamente tocamos lo de las empresas tecnológicas. Es decir, la construcción de ese futuro, ¿en manos de quién va a estar? O sea, lo que tenemos que trabajar es para que esté en manos de los ciudadanos, ¿no? Por supuesto, las empresas van a lo que tienen que ir. Claro, es su naturaleza. Es su naturaleza. Pero, por ejemplo, esa presión ciudadana está haciendo que haya más conciencias y se establezcan regulaciones para los temas de medio ambiente, sostenibilidad, etc. Hoy en día lo que se habla en las empresas es en temas de sostenibilidad, cómo hacer, porque pero no por temas altruistas, es que hay dinero de por medio, claro. Es que hay revenue de por medio. Entonces, y detrás de ese dinero está la democracia que toma decisiones, que establece unas prioridades, establece unos parámetros. Entonces, bueno, eso hay que ejercer la democracia, y hay que tener, por eso yo soy fan de mecanismos supranacionales como la Unión Europea, en el sentido de que los estados pequeños es imposible, no pueden navegar en un mundo solos, no pueden, o sea, mañana Colombia establece, por decir cualquier país, una legislación específica para el uso de tal, bueno, pues mira, se quedó Colombia solo, entonces más bien tiene más consecuencias porque se queda atrás en una serie de temas. Ahora, si lo hace Colombia y 50 países más en un entorno tal, pues ahí ya se piensa, la influencia dentro de las decisiones de las empresas es diferente. Lo que tenemos que, creo yo, trabajar, como decía antes, es en la fe en la democracia. Porque muchas veces parece eso, que la democracia es inútil, que no toma decisiones. Hay que ser pedagogía. Y ahí, en la parte, independientemente de la herramienta, de las circunstancias que está, si nosotros tenemos como norte que todo eso, todo lo que exista, no puede ir en contra de lo que significa democracia, porque ojo, también mucha gente tiene diferentes conceptos de lo que es la democracia, ¿no? O sea, la democracia no es el anarquismo, o sea, tiene unas reglas. Bueno, pues esas reglas... Y la mayoría cree que, la mayoría no, pero en este estado polarizado mucha gente cree que la democracia es cuando gobiernan los míos. Y todo lo que no sea mi partido es antidemocrático o es otra cosa distinta. Y es el fin del mundo y se va a acabar todo. Claro, que gran parte del tema que tú hablas del tema del pluralismo, yo creo que existe todavía la pluralidad, pero ya no se reconoce la legitimidad del otro. O sea, la única legítima es mi tribu. Y el otro ya no tiene legitimidad para existir. Cuando yo hablo pluralidad era entender que era inevitable vivir en una sociedad plural, o sea, es decir, donde yo tengo que convivir con el otro a juro. Y el otro tiene legitimidad para decir y hacer. Convivir con el otro es la alternancia política, o sea, que van a gobernar. Por ejemplo, en Estados Unidos nunca había sido un problema que los demócratas gobernaran o que los republicanos gobernaran. Tienen 200 años alternándose en el poder. De hacer las últimas elecciones para acá es donde tú empiezas a ver el discurso de que es el fin del mundo si gana el otro, cuando no es nada nuevo. Entonces, bueno, capaz ya los partidos no son tampoco lo que eran, pero es un cambio. Pero vamos a quedarnos para cerrar con esto último que dijo nuestro invitado William. Sí, porque es el tema de pedagogía y es un poco la intención de este podcast, que por algo se llama la Escuela de la Democracia, es justamente que abriéndonos a los cambios, que además son inevitables, y por supuesto viendo con optimismo ese futuro como William lo es entusiasta y nos contagió un poco de ese entusiasmo, pero sí entender que es trabajo de todos, que los principios democráticos trasciendan y que como sociedad sigamos siendo una sociedad plural, de convivencia pacífica, de derechos humanos, de derechos civiles, y que bueno, que todo ese futuro que nos espera, William, sea igual o mejor, al menos en esa conquista que han costado muchísimo, y que esperemos que no estén, que lo que predijo esa sátira de Look Up no se cumpla, no es lo literal del meteorito, pero que al final que podamos ponernos de acuerdo. Exacto, que los hechos, al menos en los hechos, ¿no? Exacto, yo creo que allí, sí, bueno, seguimos hablando un poco de estas cosas en cualquier otra oportunidad, y creo que eso es lo principal, que el mecanismo de consenso que representa la democracia siga ahí.
y que podamos ponernos de acuerdo para resolver los problemas de la gente, que en el fondo es lo que... ¿no? Sí, que el poder tenga límites, que los ciudadanos tengan derechos, que al final eso básicamente es lo que se llama los derechos humanos, etc. Pero que lleguemos a Marte. Lleguemos a Marte, ¿no? Bueno, eso es otro de la sociedad interplanetaria. Muchísimas gracias, William, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por Gracias.